Buenos días, soy Luz María Cervantes. Gracias por acompañarme en Mujer Libre, aquí en Público y Privado. Bueno, en este mes del niño quisimos tratar un tema muy importante que pocas veces se trata, pero que es necesario. Vamos a hablar de hijos e hijas LGBT, de aceptación, respeto y amor. Y para eso tengo un invitado que tiene toda esta información, que está muy bien fundamentado, que es su especialidad en muchísimas áreas, pero en esta en especial yo quería invitarlo en este mes, que es mes del niño, al doctor Alejandro Rivera Marroquín. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a dar tus datos porque sí me parece muy importante. Es coordinador estatal de VIH-Sida e IETC, Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Fíjate que hay mucha polémica en esto de la adopción, que si viven solo con dos padres del mismo sexo, cómo pudiera afectarlos. Yo creo que la primera afectación de un ser humano es no tener padres, o tener padres que tienen muchas disfunciones, que lo hay en todas las áreas, cuando el padre es machista, es alcohólico, la madre es agresiva, o sea, todos estos problemas. Entonces, pero la gente como que discute mucho esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Mira, es sumamente importante, quiero poner un ejemplo, empezar por ahí, de lo que se ha investigado, lo que tenemos hoy día documentado con las personas trans, las personas transgénero, transexuales o transvesti. La esperanza de vida es decir, el tiempo que se espera que nosotros vamos a vivir en nuestro país es hasta los 72 años, más o menos. Obviamente eso se llama esperanza de vida. De esta esperanza de vida va de la mano de otro concepto que se llama calidad de vida, que es decir, cómo vas a vivir hasta ser adulto mayor, pero con qué calidad de vida. Estamos hablando que en promedio en nuestro país es alrededor de los 72 años. Se hizo un estudio en Latinoamérica, que incluyó nuestro país, que lo hicieron organismos de derechos humanos en el ámbito de Latinoamérica, y se demostró que la esperanza de vida esperada para las personas transgénero, transexuales y transvesti son de 35 años, con una calidad de vida muy mala. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas transgénero, transexuales y transvesti pues se enfrentan en realidad, ¿sí?, a una posibilidad de morir, estar en riesgo de enfrentar alguna situación o alguna condición de muerte a los 35 años de edad. Y tú dices, bueno, ¿y esto sucede porque son personas trans? No, sucede como parte del resultado que desde niños, desde niñas, desde adolescentes y jóvenes enfrentan diferentes situaciones que van deteriorando, van amedrentando la autoestima y que también lo van poniendo en condiciones de vulnerabilidad. Y específicamente en la Ciudad de México, la Clínica Especializada Condesa tiene una clínica que se llama una clínica para personas trans, la clínica trans, y esta clínica hizo un estudio con psiquiatras, ¿no? Hizo un estudio con psiquiatras para ver por qué están estas situaciones de vulnerabilidad en las personas trans. Y demostró el estudio, ¿sí?, de la población del universo que estudió, que prácticamente una persona trans, una persona transgénero, transexual o transvesti, aproximadamente sale del closet, entre comillas, o es decir, se lo comenta a la familia alrededor de los 13 a 14 años de edad. ¿Y sabes qué demostró este estudio? Que el 50% de las familias las echa de la casa. ¡Qué tremendo! Le dice, te vas de la casa, no hay una aceptación. O si quieres quedarte, tienes que cumplir con estas reglas que incluye quizás no tu aceptación, no aceptarte, no respetarte. Entonces, de entrada tenemos una edad adolescente que asume una identidad
y que esta identidad es rechazada en el 50% de las familias. Demostró este estudio que el 50% tienen vida en la calle, que más del 50% tienen prácticas sexuales de riesgo como parte del trabajo sexual. Y tú dices, bueno, sí, ¿es la única opción? Yo te preguntaría, bueno, ¿quién quiere o dónde están las oportunidades laborales para las personas trans? ¿No? Entonces demostró también de que abandonan la secundaria como parte, los estudios de secundaria o preparatoria, los abandonan también porque ya no hay dónde vivir, ya no hay, estás en situación de calle, ya no hay quien te apoye económicamente, ¿no? Te tienes que enfrentar al trabajo sexual y en esa misma medida te enfrentas también al abandono de los estudios. Y entonces esas condiciones de vulnerabilidad también van ligadas a otras más graves que son la violencia, ¿no? Entonces, esta violencia hacia las personas trans, que se llama transfobia, que puede ser la discriminación propiamente, pero también pueden hacer actos de violencia, de intimidación, pueden hacer actos de omisión, pero también pueden llegar a ser crímenes, denominados los crímenes de odio por homofobia, por lesbofobia o por transfobia. Entonces, en América Latina se demostró que la esperanza de vida en unas personas trans son 35 años de edad. ¿Y de qué mueren? Las principales causas de muerte de las personas trans son la violencia, son los crímenes de odio contra estas personas, ¿no? La segunda causa tiene que ver con el modelamiento, hacerse intervenciones quirúrgicas no seguras, riesgosas, por la implantación de senos, la modificación corporal, ¿no? Y entonces, pues no hay recursos, tampoco tenemos un sistema de seguridad de salud pública que considere a las personas trans y su derecho. Y cirujanos que no son cirujanos. Exacto, y que ponen en riesgo, ¿no? Y dentro también de las causas de mortalidad en la población trans, tiene que ver el VIH-Sida, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces las personas trans se tienen que morir a los 35 años de edad, tienen que atravesar toda esta serie de condiciones y tienen que morir de estas causas. La respuesta es no, categóricamente. Claro. No tendrían que enfrentarse. No deberían. No deberían. Porque es responsabilidad de nosotros y como no padres, sociedad. En un país donde está garantizado en el artículo primero constitucional, no en el 200 ni en el 300, en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibida la discriminación por preferencias sexuales o por cualquier otra condición. Entonces, en este tenor, tenemos un marco legislativo que nos ha ayudado ya, ¿no? Que ha sido resultado de años de lucha de las organizaciones de la sociedad civil, del compromiso legislativo, de las administraciones públicas en un momento determinado, y bueno, tenemos un marco legislativo. Por otro lado, tenemos la evidencia científica, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, desde 1990 descartó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y hace apenas 2 años, en el año 2016, 2017 aproximadamente, 2017, ya la Organización Mundial de la Salud demostró a través de un estudio muy importante que se realizó y donde participó la Clínica Condesa de la Ciudad de México, que yo te comentaba, con sus estudios, demostró que las personas trans no tienen una enfermedad mental. Es decir, no son personas que tienen algún tipo de trastorno, no son personas a las que tenemos que curar, porque la identidad trans no es una enfermedad, la orientación y preferencia sexual gay, homosexual, tampoco es una enfermedad. Y entonces en esta situación y este ejemplo tan drástico que yo te estoy
comentando y con el que estamos dando la Y introducción. fundamentado, o sea, es que también es, yo creo que criticamos, pero no buscamos la información, Así es. ¿no? Y esto, yo creo que esta información que nos estás dando, tanto protegido como la ley, como todos los estudios que se tuvieron que hacer para algo que no tenía que hacerse, pero se tenía que hacer para las personas que no logramos entender esto, son importantes. Así es. Y entonces, hoy en día, otros estudios que también han salido a la luz, uno hecho por la doctora Kaylee Ryan en San Diego, tiene un proyecto que se llama la aceptación de la familia, el proyecto de aceptación en la familia, y demostró que si no hay aceptación, no hay respeto, si no hay amor y cuidado y protección de los niños y niñas y adolescentes LGBT en su familia, se van a enfrentar a riesgos de 4 veces más, hasta 4 veces más el riesgo de prácticas sexuales no protegidas y riesgo al VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Se van a enfrentar a adolescentes y jóvenes LGBT hasta 6 veces más a prácticas de abuso de drogas o abuso de alcoholes, si estamos hablando de adicciones. Y se van a enfrentar, Luz María, hasta 9 veces más el riesgo a un suicidio. ¿Por qué? Porque entonces si con el ejemplo de las personas trans y su esperanza de vida a los 35 años de edad, imagina, pero esto es como resultado prácticamente desde que naces, desde que creces, tenemos un proyecto como papás y como mamás. Entonces, de decir, si es niña, le toca el color rosa. Exacto. Si es niño, le toca el color azul. Y estos son las determinantes de género, ¿no? Pero que lo determinas tú como padre, no como ser humano. Escrito en ninguna, por el contrario, hoy día apelamos. Estuvimos el día de ayer en la inauguración pictórica de Blanca Villaseñor, una hermosa exposición aquí en el Congreso del Estado, en el lobby del Congreso del Estado, que aprovecho para comentarlo, que acudan, que reconozcan las otras infancias. Es una exposición donde habla de niños en situación de calle, habla de los niños en situación, niños indígenas, niños migrantes, de los niños con VIH, pero también tenemos que hablar en el mes del niño de los niños y niñas, ¿sí? LGBT, ¿no? Sí. Donde un niño no tiene conciencia, un niño o una niña no tiene conciencia erótico-afectiva, es decir, no está pensando eróticamente en relacionarse sexualmente con una persona de su mismo sexo. Es decir, hay emociones, hay evidencia que demuestra que la identidad sexogenérica se va estableciendo o se va definiendo alrededor de los 3 años. Pero no hay ninguna evidencia científica que diga que es por una carga genética, que tiene que ver por la familia, que tiene que ver por las condiciones sociales. Entonces, muchas familias se encuentran con el temor de decir, es que a mi hijo le gusta jugar muñecas. Eso no significa que tu hijo sea gay. Claro. O que vaya a ser gay. Es que a mi hija le gusta el fútbol. Tampoco significa que tu hija sea lesbiana. El tema es que esta perspectiva de género, ¿no? Esta condición de género que ha afectado, que ha sido histórico en nuestro país y que ha determinado qué es lo que le corresponde a las niñas y a los niños, pues va generando un conflicto tremendo que tiene causas, que tiene un impacto hasta en la vida adulta. Es decir, las niñas que juegan a la comidita, que juegan al sometimiento, que tienen que estar en casa, pues son las mujeres que se tienen que enfrentar el día de mañana a situaciones de violencia, situaciones de violencia en el hogar, situaciones de una autoestima baja, y eso pasa con los hombres. A los hombres el tema de género, decirles que tienes la oportunidad de salir, que tienes la oportunidad, tú sí, de subirte a los árboles, tú sí de conquistar el mundo, tú sí de tener un coche, tú sí de tener una pistola para matar lo que tú no quieras, y no es tiene como resultado a la larga. Entonces, lo que pasa en los niños y las niñas LGBT, ¿sí?
es igual a lo que pasa en los otros niños, estamos educándolos. Entonces, y en la familia, si nosotros creemos que hay ciertos rasgos, la realidad es que no hay rasgos que definen a un niño o niña LGBT en adolescencia, ni en la tampoco una pubertad. enfermedad específica, Claro. ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, es que tiene VIH. No, es que todo el mundo puede tener, o sea, Estamos en riesgo. no hay enfermedades exclusivas de este sector, Claro. ni de este ni del otro. O sea, una enfermedad es para todos, porque de repente la gente como que empieza a estigmatizar, ¿no? Ah, bueno, ya es, y te relacionan con una enfermedad. No es así, ¿no? Y precisamente también por eso vamos a hablar de la prevención sexual, no solo para este sector, sino para todos los sectores. Entonces empezamos como a confundirnos. Así es. El sexo es estas características anatómicas, fisiológicas que nos definen hombre y mujer. Es decir, si tenemos órganos sexuales masculinos, gónadas sexuales masculinas, ¿sí? Nos definen entonces como hombre, ¿sí? Y a las mujeres se les define como mujeres por tener los órganos sexuales y gónadas femeninas, es decir, ovarios, úteros, vulva, clítoris, y en el caso del hombre, testículos, pene. Pero esto es biológico. Aquí la primera reflexión es cómo las diferencias sexuales generan desigualdades sociales. Sí. Ya lo decíamos, ¿no? Pero, entonces, esto es el sexo, las diferencias, únicamente las diferencias. Nos dicen que nace niño o que nace niña. Pueden nacer niños intersexuales, que eso es un tema muy importante que hablar. Si en algún momento me das espacio, con gusto, venimos a hablar un poco de lo que dice la estadística. Pero bueno, nacen niños y nacen niñas. Pero nuestras expectativas entonces se fincan y etiquetamos a los niños y etiquetamos a veces a las niñas. Hasta desde el nombre, ¿no? Desde el nombre, desde la Sergio profesión. Cuarto, ¿no? Y va a ser o abogado como el bisabuelo. La línea de la que tenemos. Entonces, cuando nosotros encontramos en esta situación, ¿sí? Esto es el sexo. Esos son los caracteres sexuales primarios, ¿no? Estos caracteres sexuales primarios son parte de nuestro desarrollo embrionario, genético, ¿sí? Pero la realidad es que también la sexualidad son emociones, Sí. ¿sí? Son afectos y son pensamientos. Sí, con esto Rina Recife lo dice de manera muy práctica, y por eso siempre abordo estos 4 elementos. Hay personas que dan otras especificaciones de la sexualidad. A mí me gusta entender lo que es lo sexual, es decir, es el sexo, pero también es lo que piensas, pero también es lo que sientes, ¿Sí? Y es cómo tú te relacionas. Un ejemplo así burdo, corrígeme si estoy mal, es por ejemplo cuando vemos a alguien que nos gusta, ¿no? Claro. Volteas y no le puedes quitar la vista porque es todas estas emociones. Y cuando alguien no te gusta, pues también te das cuenta, ¿no? O sea, estas emociones que el cerebro no maneja, son lo que sientes, ¿no? Exacto. Entonces, los niños y las niñas, ¿sí? Piensan, sienten, se relacionan, pero en este momento, niños, niñas y adolescentes o pubertos, en la edad de la pubertad, no hay una expresión propiamente sexual, es decir, no hay una búsqueda, no hay una intención, porque todavía no están los caracteres sexuales secundarios, porque ese instinto comienza con el desarrollo de la pubertad y de la adolescencia. Sin embargo, si yo no doy este soporte, este apoyo, respeto y comprensión y protección a tu hijo, independientemente de su orientación o preferencia sexual, ¿sí? Nos estamos enfrentando a la primera vulnerabilidad que tiene que ver con el abuso sexual. Es decir, niños tímidos, tímidas, porque entonces lo que tú estás pensando, sintiendo, también estás escuchando que está mal. Estás escuchando que tu papá, tu mamá se burlan, que en la televisión hay un personaje que hace una parodia de una persona homosexual, y entonces tú vas como niño, como niña, eso es lo que tú estás viendo, y se parece a lo que tú sientes, pero en realidad la diversidad sexual es amplia, es grandísima. Es decir, no hay, incluso entre personas, entre gemelos y gemelas, ¿no? Idénticos,
no son tan idénticos en la manera de Así. sentir, de actuar, de pensar, de relacionarse. Entonces no hay una persona igual que la otra. Entonces eso pasa en la diversidad sexual, pero los estereotipos, que es lo que nosotros creemos que es una persona LGBT, es lo que vemos, es de lo que nos reímos, de lo que hacemos la parodia, de lo que hacemos el chiste homofóbico, de lo que nos burlamos, a lo que se lo puede golpear, al que se puede humillar, al que se puede matar. Sí, Con un y no permiso, vemos el daño. y esto es lo que va viendo el niño y la niña en su crecimiento y su desarrollo. Te pregunto a ti como terapeuta, ¿cómo crees que está la autoestima del niño o de la niña? Fatal. Digo, es peor que bajo cero, porque no tiene la autoestima para la misma persona y tampoco para expresarlo. Entonces, aquí vienen problemas. Entonces, si nosotros como padres y como sociedad queremos a personas exitosas en todos los aspectos, primero tendríamos que aceptarlos. Claro. ¿No? Hay gente a la que le gusta el pescado como a la que no le gusta, ¿no? A lo mejor es un ejemplo tonto, pero eso tendríamos que decirlo, y no porque no le guste algo lo vamos a discriminar. ¿Por qué tenemos que llegar a todo Claro. esto? Entonces, con esta autoestima que se va amedrentando, pues va creciendo este niño y esta niña. Y decíamos, hay un reto, hay una situación grave de abuso, que no solamente puede ser el abuso sexual, puede ser el abuso en muchos otros sentidos. Hoy en día hay estudios que hablan del bullying homofóbico, que es cómo se genera este bullying en las escuelas. Es decir, por burlarnos de que porque no quiere jugar fútbol, eso tampoco significa que seas gay. Claro. ¿No? Pero entonces hay una obligación o hay una condena hacia todo lo que se sale de la norma heteronormativa. Así señalan hoy en día, hace 20 años no hablábamos de este concepto, pero hablan de este sistema patriarcal y heteronormativo, es decir, donde todo tiene que encajar en esta cuadradito, ¿no? Y no puede si ser. sales, pero la realidad es que todos somos diferentes. Sí. Luz María traes un pantalón ahora. Sí. Y hace 100 años o 150 bueno, o menos, quemaban a las mujeres por traer un pantalón, ¿no? ¿no? Entonces, la sociedad va cambiando, ¿Sí? ¿no? La evidencia va cambiando, va saliendo a la luz y hoy sabemos que no son personas enfermas en primer lugar. Sin embargo, ya hablábamos de que hay un amedrentamiento, un hostigamiento y un deterioro de la autoestima. Entonces, creces, ¿no? Te llegas a la parte de que desarrollan tus caracteres sexuales secundarios. Eso pasa alrededor de los 11 a los 13 años, según si eres hombre, si eres mujer. ¿Sí? Y en este desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pues en las mujeres hay en la pubertad, pues la presencia de la menstruación, el crecimiento de las mamas, el cambio de estatura, el ensanchamiento de las caderas. Y en el caso de los hombres, pues sucede también, hay cambios que ya conocemos, como el creces, vello púbico, cambio de voz. Sin embargo, en este momento puede ser que empieces entonces a encontrar que tienes una atracción, ¿no? Hacia personas de tu sexo opuesto, que son las personas heterosexuales, de tu mismo sexo, que son las personas homosexuales, o de ambos sexos, que son las personas bisexuales. Pero entonces, la siguiente pregunta es, con una autoestima donde has escuchado que esto es malo, incluso en tu seno en la familia, ¿cómo vas a enfrentarte a la comunidad? Que puede ser tienes ninguna. Tu familia, que puede ser tus vecinos, que pueden ser, y cómo te vas a enfrentar a tus redes deberían ser de apoyo, como el club de natación, como puede ser la escuela propiamente, o tus amistades, ¿no? Y tú resulta que tienes una atracción, sientes que te late el corazón cuando ves a una persona. Sí. Y no precisamente estamos hablando de un tema sexual, es decir, de una práctica sexual, pero sucede que sientes algo cuando ves a alguien que puede ser de tu mismo sexo. Pero puede ser también que en este desarrollo de caracteres sexuales secundarios te das cuenta que tienes un pene y que no va es contigo, tuyo. no es tuyo, que ¿Sí? tú te concibes como o te ves como una mujer. Esas son las personas transexuales y las personas transgénero, que el tema también es sumamente importante. En la Clínica Condesa, que hicieron este estudio,
fue bien interesante que demostraron científicamente, se publicó en una revista científica de gran prestigio internacional que se llama The Lancet, y señaló que las personas trans viven en un hostigamiento y un estrés y una violencia, y que el principal espacio de hostigamiento y de violencia es la familia. Sí, que es muy desafortunado. Yo creo que simplemente el verte al espejo y ver que no coincides tú mismo es una gran confusión, Claro. ¿no? Si nosotros como personas siempre lo De manera tenemos general, de siempre manera tenemos, por general, ejemplo, los ¿no? prejuicios de, en mi caso ya hablo, ¿no? O sea, sé que tengo un sobrepeso, pero no me siento a gusto con ello, o que tengo que usar lentes, o que, no Sí, sé. Entonces las personas, en el caso de las personas trans, llega un momento en el desarrollo de los sexuales, de los caracteres sexuales secundarios, en los que sientes que este cuerpo no es tuyo. Pero ¿cómo se lo dices a papá? ¿Cómo se lo dices a mamá? no, y que ¿Dónde estás están las en redes una de edad apoyo? que te tienen que explicar, ¿no? Ya Sí, hablábamos ese sí, rato de cómo cuando deciden decirlo a papá y a mamá, el 50%, en la mitad, se va a la calle. Y en este sentido, la encuesta nacional sobre discriminación que se hace con regularidad en nuestro país, que me parece uno de los elementos más importantes que tenemos en las políticas públicas, que lo realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, demostró en su última encuesta que la población LGBT es la población más discriminada en México. Prácticamente una de cada dos personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero han padecido la discriminación en algún momento de su vida. Y uno de los principales espacios de discriminación, de hostigamiento y de acoso y de violencia muchas veces son la familia. desafortunadamente, Desafortunadamente. ¿no? Entonces, en este mes del niño, en el mes de la infancia, de los niños y de las niñas, pues sí es importante hablar de estos temas, porque si nosotros seguimos concibiendo al mundo de manera cuadrada en este sistema heteronormativo, pues nos vamos a perder el privilegio, primero, de disfrutar plenamente a los hijos y a las hijas, de amarlos completamente, y en esta misma medida nos vamos a poder, vamos a limitar también la posibilidad que nuestros hijos y nuestras hijas sean felices. ¿Tú qué les podrías recomendar a unos padres que que estén en esta situación, a un familiar? Porque la ignorancia es tanta que de repente no entendemos y muchos nos negamos. Claro. No decimos, es que esto no pasa. No, sí, es que sí pasa. Claro, yo creo que este punto que tú señalas es sumamente importante, porque he hablado ahorita del desarrollo, de la orientación, he hablado de la estadística, de los problemas, pero ¿dónde buscamos apoyo? Yo quiero recomendar un libro que es de una querida amiga mía, Rina Risenfeld, es Papá, Mamá, Soy Gay, pero es un libro para papás, Que ¿no? es Para mamás. lo principal. Un libro donde él narra, es un bestseller, lo encuentran en muchas librerías, donde van a encontrar los papás y las mamás mucha información, y sobre todo dónde acudir, porque no fallaron los papás, no fallaron las mamás, no es una enfermedad, Así es. se trata del amor, se trata de la plenitud. ¿Y qué hacer? Yo recuerdo cuando yo salí a los 17 años del closet, que se lo dije a mi papá y a mi mamá, lo que me dijo mi padre fue: hijo, yo te amaba antes de conocerte, te concebimos con amor y te vamos a amar toda la vida. ¿Sí? Y hubiéramos fallado como padres si no supiéramos quién es nuestro hijo, y los hemos sabido siempre, pero llegó el momento en que tú hablaras, ¿no? Y entonces creo, no con el afán ególatra de decir que soy un ejemplo sin embargo, quiero señalar que si te enfrentas a la comunidad, si te enfrentas a la escuela, si te enfrentas en estos otros Pero espacios, cuando tienes a la familia, tienes una base. La principal red, ¿sí? La principal fuerza, y la que siempre vamos a poder regresar, que poder pensar que vamos a poder regresar siempre a casa a recibir un abrazo, a recibir amor, a recibir respeto, que sea tu casa, que sea en la familia. Y yo creo que si estos espacios son seguros para niños y niñas, adolescentes LGBT, vamos a poder cambiar,
la historia del VIH, vamos a poder cambiar la historia de los asesinatos y crímenes de odio por homofobia, vamos a poder cambiar la discriminación. Y que bueno, muchas gracias por invitarme. Y con esto van a cambiar muchas cosas, o sea, no solo este tema, sino la poca tolerancia que ya nos tenemos entre todos los seres humanos, la empatía, ¿no? Y que de alguna forma, al no poder expresar esto, al no poder manejar estas emociones, nos vamos a sectores vulnerables, ¿no? Entonces, cuando empecemos a aceptar todos los sectores, esto va a cambiar. Y eso solo lo tenemos que hacer nosotros. Te agradezco mucho y bueno, quedas invitado para otros programas porque hay muchos temas que debemos de platicar para que nosotros seamos mejores, porque al final como padres, como sociedad, queremos a individuos exitosos, pero somos nosotros los que tenemos y felices. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos y los espero el próximo jueves a las 10 de la mañana. To the baseline. Okay.